Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy la licenciada Claudia Barre y les doy la bienvenida a nuestra clase de filosofía. Ya estamos en la semana 15 y hoy abordaremos un tema muy profundo y desafiante como es el existencialismo. Una corriente que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la angustia y el sentido de la vida. El existencialismo es una corriente filosófica que surge después de las dos guerras mundiales. En especial, tras la Segunda Guerra Mundial, estos conflictos dejaron una profunda crisis en la humanidad. Millones de personas murieron, se destruyeron países enteros y se perdió la confianza en el progreso, la razón y las instituciones tradicionales. En este contexto, muchos filosóficos comenzaron a cuestionar la filosofía tradicional, la cual había estado enfocada en ideas abstractas, en esencias eternas y en una visión del ser humano como algo racional y universal. Según los existencialistas, esa forma de pensar se había alejado de la vida real, de las experiencias concretas de sufrimiento, angustia, libertad y muerte que las personas enfrentan en su existencia diaria. Por eso, el existencialismo propone una filosofía de la existencia, que no parte de lo que el ser humano debería ser, sino de lo que es realmente, con su incertidumbre, sus decisiones, su soledad y su búsqueda de sentido en un mundo muchas veces absurdo o indiferente. En resumen, el existencialismo nace como una respuesta crítica a la deshumanización del pensamiento anterior y se enfoca en la existencia individual como el punto de partida para entender al ser humano. Las características generales. El existencialismo se centra en la experiencia concreta y real del ser humano, no en conceptos abstractos o teorías alejadas de la vida cotidiana. Para los existencialistas, lo importante no es definir lo que el ser humano es desde una esencia fija o ideal, sino comprender cómo vive su existencia, con todas sus dudas, decisiones y conflictos. Una de las ideas más importantes es la valoración de la angustia, la libertad y la búsqueda del sentido. Los filósofos existencialistas consideran que esta experiencia no son fallos del ser humano, sino que forman parte esencial de lo que significa existir. Sentir angustia, por ejemplo, no es una debilidad, sino señal de que somos libres y responsables de nuestras decisiones. Aunque es una corriente profundamente humanista porque pone al ser humano en el centro. También se caracteriza por un tono pesimista o trágico, ya que reconoce que muchas veces vivimos enfrentando el sinsentido, el fracaso, la soledad o incluso la muerte. En resumen, el existencialismo es una filosofía que no busca respuestas fáciles, sino que invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir como seres humanos libres, limitados y responsables. Martin Heidegger fue un filósofo alemán que marcó profundamente el existencialismo. Él propuso una nueva manera de entender al ser humano, a quien llamó Ser ahí, o en alemán Dasein. Esta palabra significa literalmente estar ahí y se refiere a que el ser humano existe en el mundo, en una realidad concreta, no de forma aislada ni abstracta. Para Heidegger, el ser ahí está arrojado al mundo, es decir, no elige nacer ni las circunstancias que le tocan, pero aún así debe vivir y tomar decisiones en ese entorno. Siempre estamos en una situación específica, con un entorno, las relaciones y unos límites que nos definen. Lo más importante de su pensamiento es que la existencia auténtica solo se alcanza cuando el ser humano reconoce su propia muerte como una posibilidad real, no como algo lejano o ajeno, sino como parte de su ser. Aceptar la muerte nos hace tomar la vida en serio y vivir con autenticidad, asumiendo que el tiempo es limitado
y que nuestras decisiones tienen valor porque no podemos postergarlo todo. En resumen, para Heidegger, el ser humano es un ser en el mundo, vivir con otros en un contexto determinado, y solo seremos auténticos cuando enfrentemos la realidad de nuestra existencia y de nuestra muerte. Sartre y la libertad. Él fue un filósofo y escritor francés, uno de los principales representantes del existencialismo del siglo XX. Para él, el ser humano no tiene una esencia predeterminada. No nacemos con un destino fijo, en cambio somos lo que hacemos con nuestras decisiones, somos lo que elegimos ser. Sartre define que el ser humano como un par para sí, es decir, una conciencia abierta, incompleta, en constante búsqueda. Esa conciencia siempre desea algo, siempre quiere más de lo que es, pero nunca se completa del todo. Siempre estamos en tensión hacia el ser, queriendo alcanzar la estabilidad o plenitud. Pero eso nunca se logra del todo y esto genera frustración, náuseas, como lo llaman las obras literarias. Aquí aparece uno de los conceptos centrales del existencialismo, como es la libertad radical. Sartre dice que el ser humano es completamente libre, pero esa libertad no es cómoda, sino que produce angustia, porque no hay excusa. Somos responsables de todo lo que hacemos, incluso de no elegir. Por ejemplo, si alguien dice no tengo opción, Sartre diría que ya eligió renunciar. Hasta no actuar es una forma de actuar. Esa libertad puede darnos vértigo, como que si estuviéramos al borde de un abismo, no por miedo a caer, sino por saber que podemos lanzarnos si así lo decidimos. En resumen, nos enseña que la libertad humana es absurda, pero también una carga. Somos lo que decimos ser sin excusa y eso nos obliga a vivir con responsabilidad y autenticidad. Uno de los temas más profundos del existencialismo es la angustia. Para los filósofos existencialistas, especialmente Sartre, la angustia no es simplemente una emoción negativa, sino una experiencia esencial que surge de nuestra libertad radical. A diferencia de lo que muchas veces pensamos, la libertad no siempre es un alivio o algo cómodo. Al contrario, puede convertirse en una carga. ¿Por qué? Porque ser libres significa que somos responsables de todo lo que decidimos. No hay un destino predeterminado ni una autoridad superior que decida por nosotros. Vivir es elegir constantemente y eso genera angustia. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso. Imagina que estás en el piso 15 de un edificio, mirando desde el borde de una baranda. El miedo que sentimos no es solo por caer, sino por la posibilidad real de lanzarnos. Esa sensación de que somos capaces de decidir algo tan extremo es lo que genera el vértigo de la libertad. Entonces, la angustia existencial no es solo miedo o ansiedad común, es esa inquietud profunda que sentimos al saber que nuestra vida depende de nuestras propias decisiones, que somos los únicos responsables de lo que somos o dejamos de ser. El existencialismo nos muestra que la libertad es hermosa, pero también dura y solitaria. Nadie elige por nosotros y eso nos obliga a vivir con valentía y conciencia. El existencialismo en la literatura. El existencialismo no solo influyó en la filosofía, sino también en muchas expresiones artísticas, especialmente en la literatura del siglo XX, a través de novelas, ensayos, obras de teatro y cuentos. Varios escritores transmitieron las ideas centrales del existencialismo: la angustia, la soledad, la libertad, la muerte y la búsqueda del sentido en un mundo sin certezas. Aquí algunos de los autores más representativos.
Miguel de Unamuno. En obras como Del sentimiento trágico de la vida, plantea la lucha entre la razón y la fe, entre lo que pensamos y lo que sentimos. Su visión es agónica. El ser humano vive en una tensión constante entre querer vivir eternamente y saber que va a morir. Franz Kafka, Checoslovaquia. En relatos como La metamorfosis o El proceso muestra un mundo absurdo, burocrático y sin sentido, donde el individuo está atrapado, incomprendido y aislado. Su estilo expresa una sensación de alineación y desamparo. Albert Camus, autor del extranjero y el mito de Sísifo, desarrolla la idea de lo absurdo, es decir, el choque entre nuestro deseo de encontrar sentido y un mundo que no lo ofrece. Pero a diferencia del pesimismo puro, Camus propone rebelarse frente a lo absurdo con dignidad y sin rendirse. Émile Cioran es un estilo poético y provocador en obras como El ocaso del pensamiento. Presenta una visión profundamente pesimista. Habla del fracaso, la muerte y la lucidez como forma de enfrentar la realidad sin ilusiones. En resumen, la literatura existencialista explora lo más profundo de la condición humana, mostrando personajes que enfrentan sus límites, sus decisiones y su soledad, muchas veces sin respuesta, pero con valentía. Para cerrar este recorrido por el existencialismo, es importante recordar que esta corriente no nos da respuestas definitivas, sino que nos plantea preguntas esenciales de nuestra vida, preguntas que todos en algún momento nos hacemos. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? El existencialismo nos dice que el sentido no viene dado de forma externa. No hay una receta universal. Cada uno debe construir su propio sentido a través de las decisiones, las relaciones y la forma de enfrentar la vida que lo hacemos. ¿Somos realmente libres o estamos determinados por nuestra cultura, educación o biología? Los existencialistas, especialmente Sartre, defiende que somos libres, incluso cuando creemos no serlo, y esa libertad nos hace responsable de lo que somos. Pero también es cierto que vivimos dentro de límites y condiciones. ¿Hasta dónde llega esa libertad? ¿Qué significa vivir auténticamente? Heidegger propone que vivir auténticamente es reconocer nuestra existencia tal como es, sin escapar de ella, aceptando la muerte como parte de la vida y asumiendo nuestras elecciones con responsabilidad. Vivir auténticamente es dejar de actuar por presión externa o por costumbre y decidir con conciencia. ¿Cómo enfrentamos la muerte y el vacío? El existencialismo no niega que la muerte existe, al contrario, dice que solo al reconocerla podemos valorar la vida. La angustia, el vacío o el sinsentido no son enemigos, sino parte del proceso de vivir plenamente. No se trata de eliminarlos, sino de aprender a vivir con ellos. En conclusión, el existencialismo es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras certezas y a atrevernos a vivir con libertad, responsabilidad y autenticidad. Muchas gracias, queridos estudiantes, por acompañarme en esta reflexión muy profunda sobre el existencialismo. Hoy no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que nos inviten a pensar y sentir y a vivir con más conciencia. Recordemos que según los existencialistas, no hay sentido prefabricado para nuestra vida. Somos nosotros quienes lo construimos paso a paso, con nuestras elecciones, nuestros errores y también con nuestros aprendizajes. Vivir con libertad no es fácil, pero es lo que nos hace verdaderamente humanos. Así que no tengamos miedo a la angustia, al vacío o a la duda. Son señales de que estamos viviendo de verdad. Hasta la próxima clase. Muchas gracias.